Muy buenas noches a todos los televidentes. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Joyas Eternas. Queremos hoy pues iniciar con un tema muy pero muy especial, que es el tema de la alabanza y la adoración. Hermano Nando, buenas noches. Buenas noches, hermano Hugo. Qué bueno que estemos juntos esta semana, ¿verdad? Amén, amén. Vamos a abrir la palabra del Señor para hacerlo ya de una vez. En el Salmo 48:10, y yo quisiera leer este versículo porque me impresiona, y pues de veras hoy en día la alabanza pues ha sido una alabanza muy bonita. Hay alabanza muy especial, muy técnica, muy profesional, ¿verdad? Pero tenemos que, creo que además de eso tenemos que ponerle un poquito más otros ingredientes, ¿verdad? Por tanto, este versículo dice así: conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. Hay otras versiones que dicen: así como es tu nombre, así sea tu alabanza. Entonces, acá vemos que el nombre de Dios está comparado con como debería de ser la alabanza. Y en una ocasión yo quise buscar algo acerca del nombre de Dios, ¿verdad? Usted sabe que uno se mete a un programa de internet, uno pone nombre de Dios, y fue increíble como cuando yo presioné ahí una tecla y me salieron cantidad que mejor lo volví a cerrar porque era demasiado lo que es el nombre de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos explicar cómo es el nombre de Dios? ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuál es su poder? ¿Cuál es lo especial? ¿Cuál es lo maravilloso? Yo creo que nunca terminaríamos de hablar del nombre de Dios. Pero aquí dice: así como es su nombre, de esa magnitud, así debe ser su alabanza. Entonces yo creo que hoy por hoy deberíamos de esforzarnos un poquito más en conocer más de la palabra, conocer más del Señor, conocer más el corazón de Dios para poder dar una alabanza conforme a su nombre. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, en primer lugar, hermano, usted comenzó diciendo de que hoy en día tenemos una buena tecnificación de alabanza. Creo que la mayoría de congregaciones tenemos, gracias a Dios, la instrumentalización, tenemos los músicos, tenemos el audio, quizá los más indicados para poder tener una buena técnica musical. Yo obviamente no estoy en contra de la técnica musical, porque la Biblia habla de técnica musical y que hay que hacerlo bien, pero quizá tendríamos que partir enfocando hacia dónde va la alabanza, porque la alabanza y la adoración, la música que hacemos, no la hacemos para los hombres. La música que hacemos la hacemos para Dios. Quizá de ahí sería bueno partir. Y sería bueno preguntarle a Dios qué tanto Dios está interesado en que nosotros realmente hagamos una alabanza muy sofisticada, pero donde no estemos nosotros involucrando nuestro corazón, nuestro espíritu en alabanza y adoración. Porque quizá lo que se ha perdido mucho es que hoy en día decimos: esa alabanza me gusta, ese canto me gusta, pero tenemos que entender que si es alabanza y adoración, no es para que me guste a mí, no es para que le guste a usted, sino tenemos que ver la forma de cómo a través de la música nosotros agradamos el corazón de Dios. Lo que queremos es cantarle a Él, que Él sienta que realmente lo amamos, que realmente sienta que queremos obedecerle, que queremos honrarle, porque la alabanza, la adoración, más que musical, debería ser una situación: ¿te gusta? ¿Lo que voy a cantar te gusta? ¿El ritmo que voy a utilizar te gusta? ¿La melodía, la armonía que voy a utilizar te gusta? Porque al final no es si a mí me gusta. La situación es: ¿le gustará a Él? Y entonces tenemos que entender que una cosa es sacar música para evangelizar y otra música para el altar, que va directamente a Dios. Lo que va en el altar va a ir directo a Dios. Lo que va a ser para un evangelismo, para llevar a una persona a una reflexión, pues entonces ya va encaminado a la persona, va dirigida hacia la persona. Y entonces tengo que ver la forma de que a él le guste, de que sea de acuerdo al ritmo, armonía y melodía, que a él le guste, porque lo que quiero es darle un mensaje a determinado grupo de personas.
Pero cuando la alabanza va a ser colocada en el altar para Dios, la música colocada en el altar para Dios, la pregunta que tengo que hacerme en primer lugar es: ¿esto le va a gustar a Dios? ¿Esto le va a agradar a Dios? ¿Y cómo sé yo esto? El Espíritu Santo, que es Dios, mora dentro de nosotros, y Él nos va a dar fiesta y nos va a hacer saber cuándo algo realmente a Él le gusta y cuándo realmente no le está gustando. Entonces quizás sería bueno partir de esto por la instrucción que se está dando. Entrando al versículo que usted me está comentando, que es 48:10 de los Salmos, dice: de acuerdo a cómo es el nombre de Dios, es o debe ser la alabanza. Sabemos que el nombre de Dios es grande, entonces la alabanza tiene que ser grande. Pero yo voy a ser un buen alabador de Dios, de acuerdo a cómo Dios me revele su nombre. En toda la Biblia, Él se ha revelado en diferentes nombres, con diferentes nombres. Se ha revelado en un momento de angustia como el Dios de paz, en momentos de enfermedad como el Dios que sana, en momentos de escasez el Dios que provee, en momentos de debilidad el Dios todopoderoso, en momentos donde no sé qué hacer el Dios consejero, en los momentos donde necesito que alguien me defienda el Dios que es abogado. Entonces Dios tiene muchos nombres, y de acuerdo a como yo en mi experiencia de vida vaya conociendo el nombre de Dios, el poder del nombre de Dios, así va a crecer mi alabanza. Y esa es quizá la razón por la cual, o no quizá, una de las razones por las cuales Dios permite que venga escasez a nosotros, que venga enfermedad, que vengan tribulaciones, que vengan adversidades, que vengan tantas situaciones aparentemente adversas a nuestra vida, para que nosotros vayamos conociendo el poder que tiene Dios y su nombre. Porque cuando estamos enfermos, vamos a conocer al Dios que sana, pero porque nos enfermamos. Si no nos enfermamos, ¿cómo vamos a conocer al Dios sanador? Al Dios sanador lo vamos a conocer y vamos a tener una revelación clara de que Él sí sana cuando nosotros realmente experimentemos la sanidad. Cuando un médico diga: esto ya no tiene solución. Cuando la ciencia diga: tenemos un límite en esto. Y que intervenga el poder del nombre del Señor sanando. Entonces, cuando recibamos esa sanidad, nuestra alabanza obviamente no va a ser la misma, porque ahora creció nuestra revelación de cómo es el nombre de Dios como sanador, como Rafa o Rafeca. Y entonces ahí crece la alabanza del pueblo. O sea que nuestra alabanza va a ir creciendo conforme nosotros vayamos creciendo en el conocimiento y la experiencia de vida que tengamos con el encuentro del nombre de Dios. O sea que podemos decir que para los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Definitivamente. Porque aún las adversidades es lo que nos ayuda. Es como decir el dolor. ¿Cuál es el beneficio del dolor, verdad? Es que nos está avisando que hay algo malo. Ajá. El dolor nos dice: tengo dolor en el estómago, o sea, algo malo está pasando, hay que arreglar algo ahí, hay que ir con el médico, hay que hacer esto, lo otro, hay que tomar esto o cualquier otra medicina. Entonces podemos decir que realmente Dios hasta en la adversidad puede ayudarnos. Sí, hermano, hay mucha gente que rechaza la adversidad sin saber que puede ser un instrumento de Dios. Hay gente que rechaza, por ejemplo, el horno de fuego 7 veces calentado, pero bendito horno 7 veces calentado que les permite a los 3 varones hebreos ver al cuarto varón. Mire, ellos en horizontal, fuera del horno, aunque adoraban a Dios, aunque amaban a Dios, y se ve la fidelidad tremenda que tenían hacia Dios, nunca lo habían visto. En cambio ahora, dentro del horno del fuego, provocan que no solamente ellos vean al Dios que se manifiesta, un Dios invisible que se hace visible en el horno de fuego. Entonces, cuando ellos salieron del horno, salieron cantando, alabando el nombre del Señor, bendiciendo el horno, porque si no hubiera sido por ese horno de fuego 7 veces calentado, jamás hubieran visto al cuarto varón, jamás hubieran visto a Jesucristo, una teofanía o una cristofanía. No vamos a ver si es teofanía o cristofanía. La cosa es que vieron a Dios ahí. Claro. Si una adversidad me va a hacer ver la gloria de Dios, si una adversidad me va a hacer conocer el poder de Dios en grados superlativos a como ya le he conocido, bienvenidos entonces. No por el sufrimiento, porque no somos masoquistas,
no por el dolor propiamente, sino por lo que el avivamiento que va a provocar, por la gloria que va a provocar y el crecimiento de mi experiencia con Dios y la madurez que voy a tener, que obviamente todos tenemos que ir de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Y la única forma de avanzar de aumento en aumento es a través de la experiencia en el quebrantamiento del dolor. Pues he ahí entonces el asunto de un avivamiento, ¿verdad? Yo creo que toda iglesia desea un avivamiento. Así es. Pero casi nadie desea un problema, ¿verdad? Entonces yo creo que en medio de situaciones adversas debemos de darle gracias a Dios. Como decía Pablo, yo me gozo en mis tribulaciones, decía, ¿verdad? Claro. ¿Cómo así gozarse en las tribulaciones? Es un poquito difícil entender eso, pero eso está provocando una revelación. Y a eso viene mi otra pregunta, pastor. Para tal vez haya personas televidentes que no sepan qué es una revelación. ¿Cómo podemos definir esto de la revelación de Dios? Revelar no es otra cosa que quitar un velo. Y esta palabra tiene mucho que ver porque Dios es un Dios que se esconde. Eso dice la Biblia, ¿verdad? No lo digo yo. Dios es un Dios que se esconde. Si hay que buscarlo es porque... Si usted no busca a Dios, no lo encuentra. Exactamente. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces hay que buscarlo porque se esconde. Ahora, para que entendamos cómo es que Dios se esconde, Dios levantó un templo u ordenó que se levantara un tabernáculo en el desierto. El templo de Dios o el tabernáculo de Dios estaba compuesto de 3 secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero el lugar privado, donde no podía accesar ninguna persona excepto los sumos sacerdotes, era como se llama el lugar santísimo. Entonces prácticamente estaba en un lugar totalmente secreto y oculto, solo para el sumo sacerdote podía ser esto manifestado. De otra manera, para todo el pueblo de Israel estaba escondido. La gloria de Dios no se manifestaba en el atrio ni en el lugar santo, se manifestaba en el lugar santísimo. Pero ¿quién sabía de eso? Nadie, más que el sumo sacerdote. Pero para que el sumo sacerdote pudiera que ingresar, tenía que pasar por un velo, porque no había puerta de acceso, era un velo lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, cuando el sumo sacerdote se postraba y arrastrado con el tazón de sangre ingresaba al lugar santísimo, donde estaba la gloria Shekinah, donde estaba la gloria manifestada de Dios, donde ese cuartito estaba totalmente iluminado, no por la luz del candelero de oro ni el sol, la luz natural, sino por la gloria de Dios. Entonces, cuando él entraba, a él era revelado lo que había adentro. ¿Por qué? Porque pasaba del velo. El velo no le era impedimento, él podía traspasar el velo. Entonces, cuando nosotros podemos ver más allá en lo sobrenatural, más allá, y Dios empieza a mostrar su gloria, eso se llama revelación. Voy a ponerle un ejemplo en la persona de Jesús. Dios se escondió en un ser humano. Realmente había una fisiología, había un soma, había un cuerpo, había un hombre barbado, peludo, judío, vestido como judío. Era Jesús, hijo de un carpintero. Pero la divinidad, la plenitud de la divinidad se metió adentro. ¿Quién sabía eso? ¿Quién podía ver que el cuerpo de Jesús era un velo para que la gente no viera realmente, como Dios se esconde, que escondido estaba el Dios Todopoderoso, la plenitud de la divinidad escondida adentro de esa humanidad? Entonces, cuando la gente miraba el velo, decía: ese es el hijo del carpintero. Conocemos quién es su mamá, y sus hermanos y hermanas están entre nosotros. Es el nazareno, que por cierto Jesús ni siquiera era nazareno. Él nació en Belén de Judá. Pero, o sea, para ver cómo la gente se equivocaba viendo el velo. Otros decían: es un profeta. Otros llegaron a pensar que era Juan el Bautista resucitado o reencarnado en la persona de Jesús. ¿Hasta dónde llegaba la elucubración de la gente cuando solo miraba el velo? Pero hubo gente que más allá del cuerpo, del velo, veía lo que estaba dentro. Y el que podía ver lo que estaba dentro, que era la divinidad, lo adoraba.
Por ejemplo, ¿quién va a levantar en brazos a un bebé y adorarlo? ¿Quién va a adorar a un bebé? El judío tiene prohibido adorar cualquier criatura que no sea Dios. Y dice que Zacarías en el templo adoró a Jesús, a un bebé. ¿Pero por qué? Porque le revelaron, le quitaron el velo de que adentro estaba nada más y nada menos que el Dios mismo. El Dios Todopoderoso estaba adentro, era Dios. Entonces, esa es la revelación, poder ver lo que hay adentro de los velos. De hecho, la Biblia está velada. Eso lo dice 2 Corintios, dice que hay un velo. Incluso los judíos dicen que cuando leen hoy no encuentran a Jesucristo en la Biblia porque les es puesto un velo. Ahora, ¿por qué usted ahora puede ver la Biblia? Yo le aseguro que antes de convertirse a Cristo, usted quizá leyó la Biblia y no entendió nada, porque ahora la entiende. Porque nos quitaron el velo para encontrar a Jesucristo dentro de la Biblia. ¿Por qué antes no íbamos a la iglesia? Preferíamos ir a algún antro y no a una iglesia. Porque ya nos revelaron lo que hay en un antro y nos revelaron lo que hay en una iglesia. No sé si me están entendiendo. Sí, claro que sí. Claro. Entonces, por revelación, la revelación es ver lo que detrás de un velo está escondido. Y entonces, cuando hablamos de que Dios está revelando, Jesús le preguntó a sus discípulos, miren, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y dieron todo tipo de respuestas. En eso levanta la mano Pedro y yo ya sé quién eres, yo sé quién eres. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo supo Pedro que Jesús no era el hijo del carpintero nada más? Porque en ese momento le quitaron el velo y le mostraron que adentro estaba Jesús, estaba la divinidad, era Dios mismo, el Verbo hecho carne, escondido en una carne, tabernaculizado ahora en un cuerpo humano. Entonces Jesús le dice a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, o sea que esto no se aprende en las universidades ni en los libros, sino que esto te lo reveló mi Padre. O sea, te quitaron el velo y por eso sabes quién soy yo. Amén. Qué lindo es, porque cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nacemos de nuevo y cuando optamos y recibimos la vida eterna, estamos recibiendo no solamente la salvación y la vida eterna, sino que dice que cuando el Señor fue a la cruz, el velo del templo se rompió. Así es. O sea, para nosotros, todos los hijos de Dios, los ungidos, ¿verdad? Por los ungidos de cristianos, ¿verdad? Que nos llaman cristianos, pero realmente deberíamos de ser los ungidos de Dios. Se nos quitó el velo por medio de la muerte de Jesucristo también. O sea, es otro beneficio más. Y por lo tanto, hoy podemos alabar y adorar a Dios y llegar hasta un lugar santísimo, ¿verdad? Que yo creo que ese es el objetivo, ¿verdad? Llegar al lugar santísimo por medio de alabanza y adoración. En el Salmo 27, por lo que estábamos hablando acerca de que Dios se esconde, dice que Él me llevará, dice, a lo reservado de su tabernáculo, en el Salmo 27. Entonces, el Señor nos tiene también a nosotros escondidos, guardados, escondidos en el hueco de su mano, y esa es una de las cosas más maravillosas, otro beneficio que tenemos de estar en el lugar santísimo de Dios por medio de la alabanza de oración, una alabanza que es conforme a su nombre, porque es conforme a la revelación de Dios, ¿verdad? Así es. Para ir ya concluyendo, el Salmo 27 dice, 27, vamos a ver, Dios mío, aquí está. Una cosa he demandado, 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David decía, algo que deseo con toda mi alma es estar todos los días en la casa del Señor, y esta voy a buscar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él anhelaba? Era estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida hay una razón, contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Son dos cosas las que se hacen en la presencia del Señor. Y yo veo que una es, pues, contemplar su hermosura no es más que apreciar y ver todo su poder y toda su obra y adorarlo, ¿verdad? Pero inquirir, esta palabra inquirir es como buscar, investigar. Usted decía al principio que la alabanza, así como es su nombre, así sea su alabanza, es aquella que no es para agrado mío, sino es para agrado de Dios.
Entonces aquí David como que iba a inquirir, a preguntar, Señor, ¿te gusta ¿qué te gusta que yo haga? Y David salía de ahí diciendo, dancemos, por ejemplo, ¿verdad? Cosa que en el Antiguo Testamento no era permitido al hombre danzar. En este tiempo solo las mujeres danzaban. Imagínense cómo se vería de raro David danzando, ¿verdad? Pero era algo que Dios le había pedido. Tal vez a David al principio no le agradó. Decir, ¿cómo voy a danzar yo a hacer cosas de mujeres, por ejemplo, verdad? Claro. Pero como Dios se lo había revelado, ahí en ese lugar, en esa presencia, en ese lugar íntimo, Dios le había revelado, él había preguntado, y si preguntó es porque iba a cumplir, ¿verdad? Claro. Entonces le dijo, Señor, danza. Bueno, ¿verdad? Y cuando salió a remolinear, ¿verdad? Y que hasta la mujer lo criticó por haber hecho esto. Pero muchas veces Dios nos va a decir cosas que realmente no van a ser completamente de nuestro agrado, pero sí van a ser de agrado de Él. Claro. Y esa entonces va a ser la alabanza, ¿verdad? Conforme a su nombre. Que en un lugar de revelación nos digan qué hacer, ¿verdad? Eso es hermoso, porque quizá nosotros deberíamos de empezar a quitar los programas humanos. Hacer un programa no es malo. Es decir, en nuestra liturgia de cultos, primero oramos, luego la alabanza, y a veces entramos con coros moderados, luego coros más congregacionales, luego entramos a la adoración y luego la ofrenda y los diezmos, que es parte de lo que es el culto y la alabanza a Dios. Y es bueno que tengamos esta liturgia que de alguna manera es bíblica. Esta forma de hacer las cosas está en la Biblia, así se debe hacer un culto. Claro. Pero muchas veces Dios quiere intervenir en nuestro tiempo y en nuestros programas. Y muchas veces Dios lo que quiere es que dejemos a un lado nuestros programas humanos para poder intervenir Él. Eso nos lo enseñó cuando se inauguró el Templo de Salomón. En el Templo de Salomón ya estaba designado los turnos de los sacerdotes que tenían que ir oficiando los miles de sacrificios que se tenían que hacer para la dedicación del templo. Pero llegó un momento en el cual Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, descendió en una nube espesa, y cuando ellos sintieron la presencia de Dios, cayeron al suelo. Y dice la Escritura, y ahí se rompieron los turnos. Qué hermoso sería que en algunos de nuestros cultos, por si no en todos, nosotros teniendo ya nuestros programas y nuestros turnos, entregáramos tanto el corazón, entregáramos tanto nuestra devoción al Señor como pueblo, que provoquemos como un imán que la nube de Dios espesa descienda sobre nosotros, y que en un momento determinado tomara a Dios el tiempo, y entonces ya ni siquiera pudiéramos estar de pie ante esa nube espesa, y que pudiéramos estar metidos en esa nube de gloria, y que nuestro programa, después de este sigue este canto, y después de este canto sigue esto, esa cadena de coros no la rompan, no la destruyan, porque intervino en el tiempo el Dios de la gloria. Y que entonces pudiéramos nosotros experimentar un tipo de culto y de alabanza donde Él es el que toma el tiempo. ¿Y qué si es el dueño del tiempo? ¿Y qué si es el dueño del culto? ¿Y qué si es el dueño de la iglesia? Entonces, qué bonito sería, y gracias a Dios a eso nos sucede, donde Él toma el tiempo. Y entonces nuestro programa, nuestro horario y cronograma queda a un lado para darle lugar al programa de Dios. ¿Por qué decir todo esto? Porque si realmente los directores de culto visitaran más seguido el lugar santísimo, si realmente los directores, los que están al frente de la alabanza, fueran menos sobrios, y antes de entrar al altar se echaran sus buenos tragos de vino celestial, le aseguro, hermano, que nuestros cultos fueran muy diferentes y no todos iguales, donde la gente sabe, después de este coro sigue el siguiente, y después de este ya sigue el siguiente, y que de repente los directores de culto pudieran meterse tanto en el lugar santísimo dentro del culto, porque se le ha pedido al músico, el músico con los ojos bien abiertos, porque le voy a pedir la nota la, le voy a pedir después la re, le voy a pedir después la mi. Entonces tenemos músicos muy sobrios. Entonces dejemos, hermano Hugo,
que Dios tome el tiempo en nuestros cultos, reuniones, para que podamos metidos en el lugar santísimo, los músicos como el pueblo, hacer que descienda esa nube de Dios y entonces poder tener cultos más certeros en lo que Dios quiere escuchar, en lo que Dios quiere de nosotros. No sé qué piensas. Bueno, ya para terminar y para concluir, ¿verdad? Yo creo que es importante solo recapitular un par de cosas. Una, que la alabanza y la adoración, como es su nombre, es una alabanza que es revelada, en la cual nos van a decir Dios lo que a Él le gusta, o el Espíritu Santo nos va a decir lo que a Dios le gusta y no lo que a nosotros nos gusta. Así es. Por lo tanto, permitir dentro de nuestra alabanza que Dios intervenga. Dentro de nuestro programa, que no sea tan severo nuestro programa, sino que sea elástico, ¿verdad? Ajá. Poderlo decir así, para que en determinado momento hay una gloria de Dios y nosotros podamos disfrutar de esa gloria de Dios. Así como es su nombre, así debe ser su alabanza. Debemos esforzarnos en aprender cómo Dios quiere que le alabemos. ¿Qué le parece si el día de mañana platicamos de algunas expresiones de alabanza que Dios pide en la Escritura, que nosotros podamos rendirle a Él a la hora de un culto? Amén, me parece muy bien. Bueno, no se pierda el próximo programa entonces aquí en Joyas Eternas. Que Dios les bendiga.